Vamos 12. Ok. Les va a acabar el tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Porque ahora hay 18 por 6. Porque ahora hay 18 personas. Ok, interesante. Listo. Entonces, cuando ustedes les presentan una cosa así, traumática, ¿listo? Difícil de entender. ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Señor Juan Manuel Parra. Juan Manuel Parra. No soples. Listo, bueno, sí. Entonces, tienen que leer la pregunta. Entonces, Juliana Sánchez. Juliana Sánchez. Señor, Porfa, ayúdanos leyendo la pregunta. la figura se muestra la localización del gen que produce una proteína en humanos. Cuando este gen muta, figura derecha, produce una proteína diferente de la proteína normal, lo que determina la proteína que produce el gen. Entonces, ojo con la pregunta. Lo que determina la proteína que produce un gen es. ¿Listo? Veámosla. Realmente, esta pregunta no era necesaria, esta gráfica. Esta gráfica era simplemente para, como coloquialmente se dice, meter miedo. ¿Listo? Tal vez hayan visto alguna gráfica así en el colegio. Lo más probable es que no hayan visto una gráfica así en el colegio. ¿Listo? Recuerden, si no vieron algo así, no se trata sobre eso. Entonces, lo primero que hacen es leer la pregunta. La pregunta es, lo que determina la proteína que produce el gen es, ¿qué determina las proteínas? ¿Listo? Jefferson Ruiz. Jefferson Ruiz. Ush, vea, estoy atinando uno sí y uno no. Sofía Guzmán. Profe, la verdad no sé por qué me sacó del quizzes. Entonces yo estoy acá a la explicación. No sé. Ah, pues bueno, te quedas para la explicación. Entonces, las proteínas están hechas de aminoácidos. ¿Listo? Que determina qué aminoácidos se pegan al ARN. ¿Listo? Recuerden, las letras, ¿no? Cada tres letras nos dice un aminoácido. La unión de los aminoácidos forma las proteínas. Entonces, ¿qué determina qué proteínas se forman? Las letras. Yo les dije cómo se llamaban esas letras. Son las letras que se encuentran en el núcleo. Al estar dentro del núcleo, se llaman nucleótidos,
¿Listo? O ácidos nucleicos. Entonces, lo único que determina qué proteína se forma son las letras. Esas letras son nucleótidos. La localización dentro del cromosoma. ¿Listo? Los cromosomas era cómo se organizaba el ADN cuando ya no comenzaba a caber en el núcleo. O sea que esto no tiene nada que ver aquí. ¿Listo? Esto es del ADN. Las proteínas se hacen con base en el ARN. Las proteínas se hacen con base en el ARN, no en el ADN. Los cromosomas están hechos de ADN. ¿Listo? Entonces, las dos opciones que decían cromosoma no tienen nada que ver con esta pregunta. Los cromosomas están hechos de ADN. Lo que hace las proteínas es el ARN. ¿Listo? Y luego nos deja la B y la C. La C igual nos dice el ADN. El ADN no tiene que ver aquí, es el ARN. Entonces, solo nos queda la secuencia de nucleótidos. Los nucleótidos son las letras. Entonces, las letras van a unir aminoácidos y los aminoácidos van a formar la proteína. Igual la mayoría lo tuvo bien. Ahora sí me preguntaban por ahí lo del VIH. Ojo con el dibujito. Esto fíjense bien en el dibujo. A ver, ¿cuántos? Ya van 16. Se falta dos. Bueno, uno. Ajá, perdón. Bueno, ya con esta ya podemos pararla. Listo.
Ahorita volvemos a eso, que fue la que me preguntaron. Vamos con esto. Y al final socializamos la del virus del SIDA. Ojo, lean bien la pregunta. Uy, 10, 9, 8, 7, faltan 2, 5, 4, 3, 2, 1. Y listo. Entonces, de nuevo, el conjunto de tres letras son lo que une aminoácidos. ¿Listo? Entonces, aquí, en este caso, lo importante es leer la pregunta. ¿Listo? Mucho ojo con la pregunta. En este caso, Valentina Moreno. Sí, señor. Ayúdanos leyendo la pregunta. El color rojo de los tomates está determinado por una proteína formada por los siguientes aminoácidos: ALA, C y S, VAL. En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de ARN mensajero, bueno, que codifica un respectivo aminoácido. Al cosechar los tomates se observa que algunos presentan manchas blancas en su superficie. Estas manchas se deben a una mutación en solo uno de los nucleótidos del ADN que forman la proteína. ¿Cuál de las siguientes secuencias de ADN presentan esta mutación? Listo. Entonces, ojo ahí. ¿Listo? Nos están preguntando por la secuencia de ADN que tiene una mutación. ¿Listo? Una mutación es que hay una letra mal. O
sea, si ustedes simplemente se pusieron a mirar aquí estas y a ver cuáles deberían ser, y después a pasarlas a las otras y no leyeron bien la pregunta, a lo mejor no se habrán dado cuenta de que la que debían buscar debería tener una letra mal. ¿Cuál de las siguientes secuencias presenta la mutación? Una mutación en solo uno de sus nucleótidos, o sea, una letra. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra pregunta, incluye que nosotros busquemos la cadena que tiene una letra mal para el ala, cis y val. Entonces, Juan Andrés Rincón. Juan Señor, Andrés, estas tres letras, ¿qué letras deberían? ¿Cuáles son las otras tres letras correspondientes con las parejas? la C, la A y la U, creo. No. Vamos a pasar necesitamos ver cuál era el ADN, ¿listo? De este ARN. Entonces, el ADN tiene C, A, T y G. ¿Listo? Entonces sí, esta es una C, esta es una A, y la A va a estar unida a una T. El ARN es el que tiene U. El ADN es el que tiene T. ¿Listo? Entonces comienza con CAT. O sea, puede ser cualquiera. ¿Listo? Aquí ya tiene una letra mal, porque está con TAT. Entonces, si este tiene otra letra mal, pues ya no es. Pero por el momento todavía puede ser cualquiera. El siguiente. Eh, Yasmín o Asmín Ávila. Señor. ¿Cuáles deberían ser las tres letras de estas tres? ¿Qué letra va con la U? La Entonces A con la G. C, Ajá, y la última, G. ACG, listo. Entonces tiene ACG, tiene ACG y esta no. Entonces, esta ya tiene muchas letras mal, entonces esta no es. Debería ser ACG, aquí ya tiene muchas mal. Aquí debería ser ACG. Estas letras también están mal, entonces esta también ya está mal. Nos quedan dos, la B y la C. Estas son, digamos, recuerden que en el ICFES ustedes siempre van a quedar dudando entre dos opciones, o deberían quedar dudando entre dos opciones. Luego nos queda la última, Val. ¿Listo? Kenny, Señor, las tres letras. CAA. C. Entonces, CAA es la que está acá. Y acá está GAA. Entonces, la B tiene todo correcto. Si ustedes no leyeron bien la pregunta, pues dijeron, ah, bueno, para estas letras son estas letras. Entonces, esta es la respuesta. El problema es que debían buscar una con una letra de diferencia. O sea que debían encontrar un único error. O sea que la respuesta era la C. Era la C porque debía contener un error. ¿Listo? En una letra. Entonces, esta pregunta no era tanto lo difícil por cambiar las letras, sino por leer la pregunta.
10, 9, 8, 5, 4, 3, 2. Esta estuvo más reñidita. Entonces, Jesús, Santiago, Serrano, Aquí estoy, profe. listo, ayúdanos leyendo la pregunta. Para tratar de identificar dos células desconocidas, se observaron los cromosomas presentes. Obteniendo los siguientes resultados, según lo anterior, se puede afirmarse que las células pertenecen a... Listo. Entonces, vamos a comenzar a descartar. ¿Listo? Ojo, en una misma especie, todos los individuos tienen la misma cantidad de cromosomas. Todos los seres humanos tienen 46 cromosomas. Bueno, excepto los que tienen cierto tipo de enfermedades como el síndrome de Down. Pero a excepción de esas enfermedades, todos los seres humanos tienen 46. Es lo mismo con cada especie. Cada especie tiene un número de cromosomas y todos los individuos tienen la misma cantidad. Entonces esto de individuos de la misma especie no puede ser porque este tiene 12 y este tiene 6 y deben tener los mismos. Entonces, no. El mismo individuo, pero una es célula sexual y la otra es célula somática. Recuerden que las células sexuales, como el óvulo y el espermatozoide, lo que tienen es la mitad del material genético, pero no es la mitad de número de cromosomas, sino que los cromosomas están partidos por la mitad, son U's. Y acá está la otra parte. Y después las dos partes se unen. ¿Listo? Aquí tenemos los cromosomas completos. La mitad de los cromosomas, pero los cromosomas completos. ¿Listo? Entonces no puede ser una célula del mismo individuo. ¿De qué otra forma podríamos saber esto? Si fuera una célula, digamos, sexual, debería, sí, efectivamente son la mitad de 12, pero estos deberían ser iguales a estos. ¿Listo? Y aquí tenemos hasta un grupo de cromosomas que son completamente diferentes. Estos chiquitos ni aparecen acá. Entonces, aún si no sabían lo de las U's, o de que los cromosomas se parten a la mitad, esto debió haber delatado. ¿Listo? Deberían ser el doble de estos, pero deberían ser los mismos cromosomas. Y aquí hay unos que ni idea. ¿Listo? Luego nos quedan dos. Fíjense en que estas dos que nos quedan, de nuevo, están escritas casi igual. Individuos de diferentes especies. ¿Sí? Recuerden que si ustedes no tienen la menor idea en el ICFES, busquen las dos respuestas que estén escritas más parecido. La pregunta correcta es alguna de las dos. Entonces, ambas comienzan igual, individuos de diferentes especies. Y viene la parte diferente, aunque ambas son células somáticas. Uno es haploide y el otro es diploide. ¿Listo? Entonces, recuerden que las haploides son las células sexuales. Las células sexuales son las que tienen la mitad de los cromosomas, pero partidos por la mitad, o sea, una U en vez de la X. Eso significa que no pueden ser células sexuales. Luego, listo, nos quedan
Estas son individuos de diferentes especies, ambas células somáticas. Ambas son células somáticas porque el cromosoma está completo, están las X. Y pueden ser de diferentes especies, cada especie tiene diferente número de cromosomas. Nosotros tenemos 46, hay especies que tienen más, hay especies que tienen menos. ¿Listo? Ok. Luego nos queda ya les muestro la pregunta del SIDA. Ok. Sí, bueno. Ajá. Entonces. Entonces, para el caso de la pregunta del SIDA, lo importante era el gráfico. ¿Listo? Entonces, esta decía que el virus del VIH se produce como se muestra en el siguiente gráfico. A partir de la información se puede concluir que el virus del VIH y les ponían el dibujo. ¿Listo? Entonces, Alison, León, Alison. María, allá. Bien, casi. Estoy a punto de pasar. Listo. Entonces, la A, al integrar su ADN al de la célula, utiliza la maquinaria de la célula para reproducirse. ¿Eso es cierto o no? La A. Mm, A ver. Entonces, veamos el dibujito de cerca. ¿Listo? A ver qué es lo que está pasando. Le puedo hacer zoom a este. No, bueno, no importa. Entonces, vamos a ver si le puedo hacer zoom. No, no se deja. Gracias. Listo. Entonces, en el dibujo, lo que ustedes deberían ver es las diferentes etapas del proceso. ¿Listo? El virus está libre, el virus entra en contacto con la célula, el virus se une y comienza a entrar a la célula. ¿Listo? Entonces veamos las respuestas. Al acoplarse con la membrana de la célula, utiliza maquinaria celular para reproducirse. O si lo único que tuviera que hacer es unirse a la membrana, pues todo el resto del proceso no, aquí no habría nada más. ¿Listo? Pero vean que dentro de la célula tiene otras partes del proceso que tiene que hacer. Entonces no basta solo con unirse a la membrana. Unirse a la membrana es solo una parte del proceso. Interrumpe el proceso de división de la célula infectada. Entonces, si interrumpe el proceso, la célula no multiplica el ADN y tampoco multiplica el ADN del VIH. O sea que eso no lo ayudaría a reproducirse. Entonces, ni la de la membrana ni la del proceso de división tienen sentido. Nos quedan dos. Entonces,
La célula utiliza la maquinaria celular para reproducirse. La célula infectada, veamos la D, destruye el ADN de la célula infectada para poder reproducirse. Ojo acá, ¿listo? Aquí no está destruyendo el ADN humano, se está metiendo dentro del ADN humano. Vean que antes y después del ADN del VIH sigue habiendo ADN humano. ¿Listo? Entonces no lo destruye. Si destruyera el ADN humano, pues al final no quedaría nada de humano y solo VIH. Y eso no es lo que pasa. Al integrar su ADN al de la célula, utiliza la maquinaria celular para reproducirse. Entonces vean que el VIH copia su ARN, se vuelve ADN y después se mete al ADN nuestro. Entonces integra su ADN al de la célula. Eso es lo que está haciendo en el dibujo. Si ven la parte blanca, las líneas blancas, ese es el ADN del VIH que se mete al nuestro. Entonces, el dibujito contenía la respuesta. El ADN del VIH se mete a nuestro ADN y lo utiliza para reproducirse. Ok. Yo aquí voy a dejar de compartir un segundo. ¿Listo? Entonces, hasta el momento hemos visto los procesos de división de la célula, mitosis y meiosis. El proceso de síntesis de proteínas, ¿listo? Con todas sus partes y la replicación del ADN. Entonces, en este último pedacito, vamos a ver un último proceso, que es la respiración celular. Listo. Entonces, la respiración celular. Entonces, en el ICFES, los organelos de la célula que van a ser más importantes van a estar muy contados, ¿listo? En el núcleo pueden preguntar cosas del núcleo porque ahí adentro está el ADN. Y lo que importa del núcleo es el ADN y ya, ¿listo? Preguntar sobre los ribosomas y la síntesis de proteínas, que es lo que también ya vi. Es núcleo y ribosomas. Pueden preguntar sobre la membrana, sobre cómo entran y salen las cosas de la célula. Eso lo veremos la próxima clase. Y el último proceso que pueden preguntar sobre la célula es la respiración. Y la respiración ocurre en las mitocondrias. Esos, digamos, algo complejos. Entonces, si les llegaran a poner algo respecto a las reacciones químicas de la respiración, muy probablemente ellos les van a dar un dibujito o bien parecido a este o con las reacciones. ¿Listo? Pero esa información ellos se las van a dar. Ustedes no se tienen que aprender esto. De hecho, aquí van a ver muchas cosas como NAD+, NADH, FADH y otras manos de moléculas así dentro de este proceso. Esas cosas no son tan importantes. Si las necesitan, lo del piruvato, alcohol, glucosa, piruvato, todas estas cosas, ellos se las darán. ¿Qué es, digamos, lo importante que deben recordar de la respiración de la célula? Es muy parecida a nuestra propia respiración. Ellos necesitan oxígeno O2, que está por aquí, cadena de transporte de electrones, entonces necesitan O2, O2, igual que nosotros, y agua. Entonces, la respiración necesita oxígeno, produce CO2, dióxido de carbono, y agua.
¿Y para qué se utiliza esa respiración? Las células utilizan la respiración para generar energía. Esa energía se encuentra en forma de ATP. ¿Listo? Esto que dice acá ATP es una molécula que contiene mucha energía. Esa energía es la que le va a permitir a la célula seguir replicando el ADN, la que la va a permitir a la célula seguir generando células. Sí. Entonces, toda la energía para todas esas cosas viene de la respiración, viene de la mitocondria. ¿Listo? Requiere oxígeno, produce dióxido de carbono, produce agua y ATP. Eso es lo importante que hay que saber de la célula. Entonces, de los organelos celulares, nosotros ya hemos visto. Vamos a subir hasta la célula. De los organelos de la célula ya hemos visto. El núcleo, cuya función es tener el ADN. Ya hemos visto la mitocondria, que es la respiración, o sea, la producción de energía, la síntesis de ATP. Los ribosomas, que es donde ocurre la síntesis de proteínas, donde se producen las proteínas a partir del ARN. Las células animales tienen organelos llamados lisosomas, que es como si fuera el estómago de la célula, donde ocurre la digestión, y las vegetales tienen cloroplastos para hacer la fotosíntesis. El retículo, que fue la pregunta que le hicimos hace 8 días, ¿listo? Es simplemente un medio de transporte que va del núcleo hacia afuera. Entonces, cuando el ARN sale del núcleo, va por el retículo endoplasmático hasta donde están los ribosomas y los lisosomas. ¿Listo? Y de ahí, esas proteínas se van para afuera de la célula, para afuera del retículo. ¿Listo? Entonces, es simplemente como una vía, una carretera. ¿Listo? Un túnel por donde va el ARN. Y nos queda el aparato de Golgi. El aparato de Golgi funciona de la mano con la membrana celular. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? A medida que vayamos avanzando en las clases, va a haber cada vez menos explicación a medida que terminemos de ver los temas y más preguntas. ¿Listo? Pues van a tener que ir argumentando esas preguntas. Entonces, yo ya no tendría nada más que decirles del día de hoy. ¿Algún anuncio del learning? Parece que tampoco están presentes. Listo, chicos. Entonces, con ustedes nos vemos en 8 días. ¿Listo? Bueno, cuando nos tengamos que ver en nuestra jornada de la tarde. ¿Listo? Se pueden retirar. Voy a ver. Muchas gracias, profe. Feliz día. Feliz noche, perdón. Ok, gracias. Chao. Chao. Profe, feliz. Chao, profe, gracias. Chao.